La palabra de Dios es clara. El pecado siempre producirá un precio que tenemos que pagar en nuestra vida. Tenemos que comprender que desde el momento que recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, las consecuencias eternas del pecado quedaron completamente eliminadas de nuestra vida. Mientras vivamos en este mundo, seguiremos sufriendo las consecuencias temporales del pecado en nuestra vida. Nosotros, los discípulos de Cristo, los cristianos, podemos pecar, pero confesamos nuestros pecados al Señor y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Cuidado con el error de decir, peco, me arrepiento y ya está. Cuidado con pecar deliberadamente. Cuidado con pensar, vivo mi vida, hago lo que quiero, vivo en desorden, peco y después me arrepiento. El problema viene cuando practicamos el pecado. Es decir, cuando vivimos en pecado y no tenemos un verdadero arrepentimiento. La palabra de Dios nos declara que nuestro pecado y nuestro corazón no arrepentido traerá a nuestra vida duras consecuencias. El pecado trae culpabilidad a nuestra vida. El sentimiento de culpabilidad viene porque sabemos que estamos obrando en contra de la palabra de Dios y en contra de su voluntad. Y eso produce en nuestro interior un malestar continuo producido por el temor a la disciplina, al castigo, por el temor de que nuestro pecado, lo creamos o no, salga a la luz. Ese sentimiento de culpabilidad nos hace poco a poco alejarnos de Dios, de su iglesia, de nuestros hermanos en Cristo y en muchas ocasiones de nuestra familia carnal. El pecado nos corrompe. El pecado nos lleva a la decadencia espiritual y moral. Cuando vivimos en pecado, comienza en nuestra vida una decadencia espiritual y nos volvemos cristianos fríos espiritualmente. ¿Te ha pasado alguna vez? Por experiencia, a mí me ha pasado. Uno cuando peca, cuando comete pecado, se enfría. Deja de orar, deja de leer la palabra, deja de congregarse, deja de tener comunión con los hermanos. La persona que vive en pecado va poco a poco hundiéndose en una vida de mundanalidad, de carnalidad, de vicios, de adulterios, de fornicaciones. ¿Todo por qué? Por ese enfriamiento espiritual, por su insensibilidad espiritual. El pecado trae mucho daño. El pecado trae dolor a nuestra vida. Tenemos que darnos cuenta todo el daño que nuestro pecado le está causando a nuestra propia vida y seguramente también a nuestra familia. Porque el pecado trae consecuencias a las personas que nos rodean. Dios es nuestro Padre Celestial y su palabra nos declara que Él nos disciplinará. La palabra también dice que nos castigará por nuestro pecado. Dice la palabra claramente que Dios al que ama, corrige, ¿verdad? Disciplina. El pecado no solamente nos daña espiritualmente, sino también físicamente. Hay unas consecuencias físicas por el pecado. No solo nos separa de Dios, sino que además deteriora el cuerpo. Vienen enfermedades por causa del pecado. El que se excede con las drogas, llegarán las consecuencias a su vida. Llegarán enfermedades, en muchos casos incurables. El pecado no solamente nos daña espiritualmente, también lo hace físicamente. Y esto también es algo que tú y yo tenemos que tener en cuenta. Nuestro pecado entristece el corazón de Dios. Eso es lo que menos pensamos cuando estamos viviendo enredados en el pecado. No nos damos cuenta que estamos entristeciendo el corazón de Dios. Cuando reconocemos que nuestro pecado está entristeciendo al Señor, esto produce dolor y tristeza. Debería producirlo. Debería producir dolor y tristeza en nuestro interior. Y ese dolor y esa tristeza nos debe llevar al verdadero arrepentimiento.
¿Sabes una cosa? Hay bendiciones del arrepentimiento. Estar a cuentas con Dios, libres de la culpabilidad. Esto es una bendición del arrepentimiento. Otra bendición del arrepentimiento es volver a experimentar el verdadero gozo, volver al primer amor. Hace unas semanas atrás hemos tenido en Radio Solidaria una tertulia. Dos de nuestros compañeros, uno de ellos, de hecho, lo puedes escuchar cada miércoles con la sección de personajes bíblicos, Alejandro Salcedo, y otro compañero, José Luis Sanz, hablaban sobre volver al primer amor. Pero hacían un análisis profundo sobre este tema, y uno de los puntos que mencionaban en la tertulia es recordar el momento, volver a ese momento donde perdimos ese primer amor. Detenernos en el camino, examinarnos y ver en qué momento de nuestra vida es cuando empecé a enfriarme, es cuando empecé a dejar de congregarme, es cuando empecé a dejar de orar y de leer la palabra. Una de las bendiciones del arrepentimiento es volver a experimentar ese primer amor, el verdadero gozo de nuestra salvación. Otra bendición del arrepentimiento es que nuestra vida es restaurada. El arrepentimiento trae la misericordia y la gracia de Dios sobre nuestra vida. Esta es una pequeña introducción a las consecuencias del pecado. Porque hoy quiero hablarte de dos personas, que ya las hemos mencionado en muchas veces en la sección de personajes bíblicos, pero que me gustaría ahora profundizar en una tercera persona de esta relación. Hemos hablado de David y Betsabé, ¿verdad? Pero en pocas ocasiones hemos hablado de la muerte del hijo de David y Betsabé. Ese hijo que murió por causa del pecado de estas dos personas. Es una pregunta que muchas personas se hacen hoy en día. ¿Por qué Dios permite que los niños inocentes mueran? Y llevándola a la historia, ¿por qué Dios castigó con la muerte al hijo inocente de David y Betsabé? En el segundo libro de Samuel, capítulo 12, el profeta Natán confronta a David por su pecado con Betsabé y pronuncia un juicio contra David. Ese juicio incluyó la muerte del hijo pequeño de David y Betsabé. El hecho de que muera un niño inocente en lugar de la pareja culpable es lo que muchas veces nos carcome a nosotros por dentro, ¿verdad? ¿Por qué tiene que pagar un inocente por el pecado de otras personas? Y es preocupante a la luz de lo que sabemos sobre la justicia de Dios, su cuidado por los niños. Y uno cuando lee esta historia dice, qué Dios más malo, ¿verdad? En vez de traer culpabilidad, en vez de traer condenación a los dos pecadores, a David y a Betsabé, no. Al final el que paga el plato roto, como solemos decir aquí en España, es el bebé, es ese niño inocente. Y uno se pregunta ¿por qué? Vamos a intentar aclarar algunas cuestiones que están involucradas en esta historia. Hay 3 juicios a David por el pecado con Betsabé. Y estas son las consecuencias del pecado. Dios hace muchas cosas, entre comillas, incómodas, que simplemente deben hacerse en un mundo de pecado. Pero el hecho es que Dios nunca tuvo la intención de que nos sintiéramos cómodos con el pecado y su consecuencia, que incluye castigo. Deberíamos preocuparnos por los efectos del pecado, es decir, antes de cometer un pecado, analizar bien y decir, oye, van a llegar consecuencias por la decisión que voy a tomar. ¿Estoy preparado? Esas consecuencias pueden ser negativas. Esas consecuencias pueden traer condenación a mi vida. Y se pueden involucrar otras personas, el entorno en el que vivo. Deberíamos entender esto. En el caso de la muerte del hijo pequeño de David con Betsabé, algunas personas sienten ira contra Dios por haber matado al niño. Pero hay 2 puntos principales
que pueden causar problemas en nuestro pensamiento. La primera es que Dios no trató a David con suficiente dureza. Pero esta es una acusación que ignora el contexto del pasaje en cuestión. Dios ciertamente castigó a David y lo hizo triplemente. David nunca más tendría paz en su casa. Sus hijos traerían vergüenza a David. Sus hijos fueron unos rebeldes todos. Pecaron. Varios de sus hijos querían incluso matar a David, quitarle su trono. David nunca más tendría paz en su casa, sería avergonzado públicamente por su pecado privado. Y en la cúspide de todo su hijo moriría. Leemos en este segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre de ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres de delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. ¡Wow! ¡Qué versículos!, ¿verdad? Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. David fue humillado públicamente por su pecado con Betsabé. En una cultura que se basaba en el honor, como lo era el antiguo cercano oriente, algunas cosas eran peores que la muerte. Y entre esas cosas, la humillación pública. La deshonra ya sería suficientemente mala para el ciudadano común, pero como Dios se encargó de recordarla a David, él no era un ciudadano común, era el rey. Entonces, aunque Dios no mató a David por sus malas acciones, los castigos que recibió lo hicieron vivir en vergüenza. David no se salió con la suya fácilmente. Un segundo punto es que cuando Dios envió la enfermedad que mató al niño, lo estaba castigando injustamente. Algunos piensan esto. Desde la perspectiva de Dios, Él no estaba castigando al niño, estaba castigando a David. El dolor del rey fue tan severo que sus siervos pensaron que él mismo podría morir. Te invito a que lo leas a partir del versículo 16. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos, y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? La muerte del hijo de David era parte del castigo de David. El hijo de David con Betsabé muere como consecuencia del pecado de David. Y la intención de Dios al llevarse al niño a la muerte era castigar a David. Después de una breve enfermedad, el niño fue recogido en los brazos de Dios, como todos los inocentes. Esto no es algo malo, esto no es culpa de David. Cuando David pecó, robó el potencial de una vida vivida de su hijo, y eso fue un robo horrible porque la vida es maravillosa, la vida es emocionante y Dios tiene un propósito para cada vida. Si estabas pensando en abortar, piénsatelo bien. Hay muchas personas, incluso cristianas, que están pensando en abortar. Si eres mujer y este pensamiento ronda tu cabeza, esta historia refleja las consecuencias de ese pecado que podemos cometer. Además a lo anterior, usando a los otros hijos de David como ejemplos de cómo podría haber resultado la vida de este niño, podemos decir que tal vez Dios estaba previniendo algo peor.
Si este niño hubiera llegado a rechazar a Dios como sus hermanos, entonces su muerte temprana era su salvación. La muerte de un niño nunca se sentirá bien, y a ojos razonables, tal muerte no parecía correcta. Sin embargo, de hecho, puede estar en lo correcto cuando Dios lo ordena. En este caso, eso era demostrablemente cierto. ¿Por qué? Porque Dios causó la enfermedad en el niño. ¿Alguna vez has estado en una situación de estar orando y ayunando todos los días, clamando a Dios y de repente Dios no responde la oración? Seguramente sí, ¿verdad? ¿Has estado postrado en tierra como David, orando, buscando la gracia, la misericordia de Dios, pero Dios ya determinó lo que iba a suceder? ¿Qué haces en esa situación cuando clamas a Dios y Dios no responde tu oración? ¿Qué haces en esa situación cuando clamas a Dios durante mucho tiempo y cuando Dios no responde la oración? ¿Cuál es la actitud que tenemos? Es cierto que las personas tendrán que rendir cuentas por sus propios pecados, pero esto no significa que Dios deba derribarlos a todos de inmediato. Dios los lleva a través de un proceso llamado redención, y los procesos toman tiempo. Y esto lo estamos viendo en la vida de David, y te invito a que leas el Salmo 51. Después de que se arrepintió de su pecado, David fue restaurado a la comunión con Dios. Dios quiere trabajar con aquellos que están dispuestos a trabajar con Él, como lo hizo David. Dios desea que todos lleguen al arrepentimiento. Y la ley, lo creas o no, juega un papel aquí que es importante. Necesitamos la ley para aclarar el pecado. La misericordia de Dios se ve plasmada a lo largo de la Biblia, ¿verdad? No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, dice el Salmo 103. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, dice el libro de Lamentaciones capítulo 3, verso 22. La ley penal de hoy funciona sobre los principios que Dios estableció. Gastamos nuestras energías primarias en la vida de los criminales, no en sus muertes. Rara vez se aplica la pena capital. Aunque últimamente hay muchas leyes que son de chiste, porque benefician más al pecador, al asesino, al violador, que a la víctima. Algunos tienen la idea de que la justicia del Antiguo Testamento era inflexible, era rápida, era mortal. Hoy en día nos vendría bien, dirían algunos. Pero no es así como funciona. La ley sirve a la sociedad y no sirve a una sociedad para matar a sus ciudadanos, excepto en casos aislados y estrechamente controlados. Las ejecuciones consumen un pequeño porcentaje de los recursos de la ley y el orden en la actualidad. Y lo que sucede en la actualidad se puede ver también en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. La expiación tenía el propósito de restaurar al pecador. Las personas piadosas estaban sacrificando animales mucho antes de que Moisés revelara las instrucciones para los sacrificios del tabernáculo en el Sinaí. Pero la ley nos mostró que la expiación tenía un propósito mayor a la vista, era restaurar al pecador, al pecador con Dios y al pueblo. La muerte es la última opción en los procedimientos legales. Y la muerte de David por su pecado con Betsabé sería un mensaje equivocado. Dios quiere restaurarnos al igual que lo hizo con David. Matar al rey David, por ejemplo, por su pecado con Betsabé habría enviado un mensaje equivocado. Todos merecemos morir por pecar contra un Dios santo, pero el propósito de Dios para David entonces era el mismo que es para nosotros.
Él quiere restaurarnos a la comunión, no matarnos por nuestros pecados. Y luego nosotros decidimos. Por eso el Señor quiere extender su misericordia, su gracia. Esta es la razón por la que la ley tenía una expiación ritual y por la que Cristo tuvo una expiación real, para que tú y yo, para que nosotros y David no tengamos que morir a causa de nuestros pecados. ¿Te imaginas que Dios hubiera matado a David? ¿Qué dice de Dios? No podríamos aplicar que Dios es amor si mata a David. Lo que hace Dios es darle la oportunidad a David para que se arrepienta, para que se humille, y Dios le restaura. La palabra de Dios dice que Dios no quiere que el hombre perezca. Dios quiere que todos se arrepientan. Pero es una decisión que tenemos que tomar tú y yo. Si yo no quiero arrepentirme de mi pecado y sigo pecando, pues llegarán las consecuencias. A pesar de la muerte del hijo de David y Betsabé, Dios tenía planes para ellos. Es cierto que todos pecaron, como dice Romanos capítulo 3, verso 23, pero si todos los pecadores recibieron un castigo instantáneo en forma de muerte física, entonces la vida en la tierra cesaría. Estamos peor que en los tiempos de Sodoma y Gomorra, estamos peor que en los tiempos de Noé. Dios permite que la gente viva, y el pecado es parte de la vida en este mundo caído. Por eso Dios hará justicia en su tiempo. El pecado y la tentación en sí mismos se convierten en una prueba y somos mejores personas por haber luchado con ellos. Dios tenía planes para David y Betsabé. Salomón les nacería a continuación. Dios tiene planes para sus hijos hoy, incluso cuando pecan. Mientras tropezamos, también estamos aprendiendo, estamos creciendo, estamos siendo santificados. Pero cuando tú pecas y yo peco, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos. Si yo sé que estoy pecando, tengo que arrepentirme, porque si sigo con ese pecado, llegarán las consecuencias, llegará la justicia de Dios a mi vida. La gracia, ese tiempo de gracia, se acabará en mi vida. Tuve el tiempo de arrepentirme, tuve el tiempo de volverme a Dios y no lo hice, perdí la oportunidad. Termino con este versículo. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 18. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro, dice el Salmo 89, verso 14. Por lo tanto, nunca nos apresuremos a juzgar. En cambio, apresurémonos a la misericordia. Esa misericordia que solo viene de Dios. Dios está extendiendo a nuestra vida su misericordia, su gracia. Estamos en ese tiempo de gracia. Y si has fallado a Dios y si estás cometiendo pecado, arrepiéntete ahora. Ahora es el momento, porque a lo mejor mañana es demasiado tarde, como expresa ese teatro que hacemos la Iglesia Cuerpo de Cristo, demasiado tarde. A lo mejor mañana es tarde y no tienes tiempo para arrepentirte. Por eso, si escuchas la palabra de Dios ahora, no endurezcas tu corazón. Humíllate ante Dios, reconoce tu pecado, arrepiéntete y el Señor te restaurará. Lo hizo con David, lo puede hacer contigo también.